¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del curso de aritmética. En esta semana nos corresponde ver el tema de fracciones. Si observamos la operación de sustracción y división en el conjunto de los números naturales, nos damos cuenta que la diferencia o el cociente de dos números naturales no siempre es natural. Por ello nos preguntamos, ¿estos resultados a qué conjunto pertenecen? Veamos. Nosotros tenemos el conjunto de los números naturales. En el conjunto de los números naturales que se representa con una n, sabemos que la operación de adición y la operación de multiplicación son cerradas. ¿Qué significa? La suma de dos números naturales es natural y el producto de dos números naturales también es natural. Pero no ocurre con la operación de sustracción. Entonces, cuando restamos dos números naturales, el resultado no siempre es natural. Por ejemplo, cuando restamos 5 menos 9. Ese resultado, al no ser natural, ¿a quién pertenece? Obviamente, al conjunto de los números naturales hay que ampliarlo, hay que agregarle el cero y todos los números negativos. Al ampliar el conjunto, generamos un conjunto más grande que contiene al conjunto de los números naturales, al cual llamamos conjunto de números enteros y representamos con una Z. Ahora, en el conjunto de los números enteros, ya la suma es cerrada, la suma de dos enteros es entera, la diferencia, ¿no? La operación de sustracción también es cerrada, la diferencia de dos números enteros es entera, y la multiplicación también será cerrada. El producto de dos números enteros siempre es entero, pero no ocurre otra vez con la operación de división. Es decir, si yo divido dos números enteros, el resultado no siempre va a ser entero. Por ejemplo, cuando divides 4 entre 9, ¿verdad? Entonces, en ese caso significa que hay que ampliar el conjunto de los números enteros y hay que agregarle todas aquellas divisiones de números enteros que no son enteras. A ese paquete de números, que son las divisiones de números enteros que no son enteras, les llamaremos números fraccionarios, ¿ya? Pero el conjunto que contiene a los números fraccionarios, a los números enteros y en consecuencia a los números naturales, se llama conjunto de los números racionales. Y el conjunto de los números racionales es el conjunto formado por todos aquellos números que se pueden escribir como la división de dos números enteros. Usted se puede preguntar, pero ¿y los números naturales? Por ejemplo, el 4 es un número natural, pero sí lo puedes escribir como la división de dos números enteros. Por ejemplo, 4 es 16 cuartos, 8 medios, 24 sextos, ¿no? O inclusive hay toda una clase de equivalencia en este caso. Muy bien, entonces todos aquellos números que se pueden escribir como la división de dos números enteros se conoce como número racional, ¿no? Y se representa por una Q. Está claro que los naturales están dentro de los enteros y que los enteros están dentro de los racionales. Pero sucede que no todos los números se pueden escribir como la división de dos números enteros. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, perfectamente demostrable, no se puede escribir como división de dos números enteros. Y como ellas, todas las raíces inexactas o estos números que utilizamos, por ejemplo, en geometría, que es el número pi para calcular el área de un círculo, o el número de Neper, que es el número e que utilizamos para los logaritmos naturales, o el número áureo, ¿no? Que también se utiliza en muchas situaciones matemáticas, no son números que se pueden escribir como la división de números enteros, por lo tanto no son números racionales. Y entonces, si no son números racionales, ¿qué son? Bueno, su nombre es el conjunto de los números irracionales. Y usted puede notar que es un conjunto que está totalmente aparte del conjunto de los números racionales, porque es un conjunto disjunto. Al conjunto de los números irracionales lo denominaremos con la letra I. Entonces tenemos el conjunto de los números racionales que abarca a los naturales, a los enteros, a los números fraccionarios y aparte tenemos el conjunto de los números irracionales. Queda claro entonces, les decía, que los naturales están dentro de los enteros, que los enteros están dentro de los racionales y que si unimos los racionales con los irracionales, obtendremos como resultado el conjunto de los números reales, ¿no? Que es el conjunto numérico conocido más grande y al menos en el nivel secundario con el mayor que se trabaja. Bueno, de paso les digo que no es el mayor de todos los conjuntos numéricos, porque aparte está el conjunto de los números imaginarios, y si unimos al conjunto de los números reales con los números imaginarios, generamos el mayor campo numérico conocido, que es el campo de los números
complejos, ¿no? Pero bueno, eso ya es materia de estudio de un nivel más superior. Nosotros nos vamos a dedicar el día de hoy solo a los números fraccionarios, ni siquiera a los enteros, solamente a estos números de acá, que dijimos se definía como la división no entera de dos números enteros. Veamos entonces. Números fraccionarios. Definimos como número fraccionario a aquel que se representa una o más partes de la unidad dividida en partes iguales, ¿no? El número fraccionario tiene dos componentes, A y B. A se le conoce como numerador y a B se le conoce como denominador. Entiéndase que el numerador, o perdón, que el denominador es el número de partes iguales en que se divide la unidad y que el numerador es la cantidad de partes que se toman, ¿no?, de esa unidad. Si clasificamos las fracciones, vamos a clasificarlas de acuerdo a los siguientes rubros. En el primer caso, ¿no?, si nosotros tenemos una fracción de la forma A sobre B y la clasificamos por la naturaleza de su denominador, decimos que las fracciones se clasifican en decimales y ordinarias o comunes. Son fracciones decimales todas aquellas donde el denominador de la fracción es una potencia entera de 10, o sea, 10, 100, 1000, 10.000. Si la fracción tiene en su denominador una potencia de 10, entonces se denomina fracción decimal. En cambio, si el denominador es cualquier número entero diferente de las potencias de 10, entonces estaremos ante una fracción ordinaria o una fracción común. Veamos el ejemplo de la fracción decimal. Aquí tenemos, por ejemplo, 9 décimos, 17 cienavos, 1/1000, ¿no? Como ve, el denominador siempre es la unidad seguida de ceros. En el ejemplo de la fracción ordinaria o común, vemos fracciones cuyos denominadores son cualquier número entero distinto de la unidad seguida de ceros. Por ejemplo, 2 séptimos, 9 onceavos u 8 33avos. Continuamos. Si seguimos clasificando las fracciones, ahora, dado una fracción A sobre B, la podemos clasificar de acuerdo a la relación de sus términos. Por la relación de sus términos, las fracciones se clasifican en propias e impropias. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, nosotros podemos decir la fracción 1/5, ¿no? 1 es menor que 5. 9 treceavos, 9 es menor que 13. 6 19avos, 6 es menor que 19. Pero también tenemos las fracciones impropias, que son cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, tenemos la fracción 9 quintos, la fracción 10 tercios, la fracción 9 séptimos. Todas ellas tienen su numerador mayor al denominador. Cabe acotar que toda fracción impropia se puede representar también como número mixto, ¿no?, que es la forma que tiene parte entera y parte fraccionaria. Y se consigue dividiendo el numerador entre el denominador. Decimos, por ejemplo, 9 entre 5 es 1, quedando de residuo 4. Entonces, 1 será la parte entera, 4 se convertirá en el numerador y 5 seguirá siendo el denominador. Por lo tanto, la fracción 9 quintos se puede escribir como el mixto 1 entero, 4 quintos, ¿no? Y así con todas las fracciones impropias. Siguiente clasificación. Las fracciones, si las clasificamos de acuerdo a cómo son por grupos, llegamos a que tenemos dos tipos. Las fracciones homogéneas, que son aquel grupo de fracciones que tienen todas el mismo denominador, ¿no? Como por ejemplo, las fracciones que tenemos aquí, 1/5, 9 quintos, 4 quintos, grupo de fracciones en que todos los denominadores son iguales. Y luego están las fracciones heterogéneas, ¿no?, que son aquel grupo de fracciones en las que tienen denominador diferente, o por lo menos uno de los denominadores lo es. Por ejemplo, acá tenemos el grupo heterogéneo, ¿no?, 9 quintos, 4 tercios, 2 séptimos, donde vemos que los denominadores son distintos. ¿Para qué nos sirve la clasificación por grupos? Básicamente para el tema de operaciones con fracciones. Usted sabe que si suma fracciones homogéneas, suma o resta, se suman los numeradores y se escribe el mismo denominador. En cambio, si tienes fracciones heterogéneas, de denominadores distintos, hay que homogenizarlas, es decir, tomas el mínimo como un múltiplo de los denominadores
y luego homogenizas y recién puedes sumar o restar la fracción, ¿no? Básicamente en esa parte. También la homogeneidad de las fracciones nos ayuda para el tema de ordenamiento de fracciones. Ordenar fracciones homogéneas es fácil porque solamente ordenamos de acuerdo al numerador, pero en el caso de las heterogéneas también se recomienda homogenizarlas primero. Bien, tipos de fracciones. Distinguimos tres tipos. Las fracciones iguales, que son aquellas fracciones cuyos términos son iguales. Dos fracciones son iguales y sus términos son iguales. Numerador igual numerador, denominador igual denominador. Por ejemplo, si yo digo que la fracción a sobre b es igual a la fracción 2/5, debo entender que a vale 2 y b vale 5. No hay otra manera. Toda fracción es igual a sí misma. No hay más formas. Fracciones equivalentes son aquellas que tienen términos distintos, pero que representan la misma parte de la unidad, representan la misma porción de unidad. Es decir, que cuando las simplificamos llegamos a lo mismo. Por ejemplo, si yo digo que la fracción AB es equivalente a la fracción 2/5, entonces A va a tomar múltiplos de 2 y B va a tomar múltiplos de 5. Fracciones equivalentes a 2/5, por ejemplo, si K valiera 2 sería 4 décimos, si K valiera 3 sería 6/15 y así toda una clase de equivalencia. En el caso de las fracciones irreductibles, decimos que una fracción es irreductible cuando sus términos, numerador, denominador, no tienen divisores en común, excepto la unidad, ¿no? Porque recuerda que el número 1 es divisor de todos los números. Entonces, la fracción es irreductible cuando numerador y denominador son primos entre sí, es decir, su único divisor común es la unidad, ¿no? Por ejemplo, 3/5 es irreductible, 16/19, 17/20, 15/7 son irreductibles porque sus términos son primos entre sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de fracciones. Señalamos que para calcular estos valores se necesita que el grupo de fracciones sea irreductible. En el caso de que las fracciones no lo sean, primero debemos simplificarlas, es decir, llevarlas a su mínima expresión, a su forma irreductible. Una vez que tienes que cada una de las fracciones del grupo al que vas a calcular el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo son irreductibles, recién calculas con la siguiente fórmula. Decimos, el máximo común divisor de varias fracciones irreductibles es aquella fracción que se obtiene al dividir el máximo común divisor de los numeradores entre el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tenemos, máximo común divisor de A1 sobre B1, A2 sobre B2, A3 sobre B3 y así sucesivamente, todas fracciones irreductibles, sería igual al cociente entre el máximo común divisor de los numeradores, A1, A2, A3, entre el mínimo común múltiplo de los denominadores, B1, B2, B3, y así. Del mismo modo, si queremos calcular el mínimo común múltiplo de las fracciones, estas deben ser irreductibles y se toma el cociente entre el mínimo común múltiplo de los numeradores y el máximo común divisor de los denominadores, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo. Esta es la manera de calcular la fracción, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de fracciones. Ahora, nunca se olvide que primero debe verificar que sean irreductibles. Muy bien, terminado el tema de fracciones, pasamos a algo que se desprende de ellas, que son los números decimales. ¿Qué entiendo por número decimal? El número decimal viene a ser una expresión o forma ideal de la fracción, ¿no? Y estos se obtienen cuando dividimos el numerador con el denominador, ¿ya? Si clasificamos los números decimales, ¿no? De acuerdo a los resultados que se obtienen, se clasifican en dos: la fracción decimal exacta y la fracción inexacta. Fracción decimal exacta y fracción exacta. Cuando hablamos de una fracción decimal exacta, es aquella que tiene un número fijo o finito de cifras decimales, por ejemplo 0,32, que bueno, legalmente se lee 32 centésimos, o 0,125, que se lee 125 milésimos, o 0,1, ¿no? Que se lee un décimo, ¿cierto? Entonces, esas son fracciones decimales exactas, ¿no? Porque la cantidad de cifras decimales es exacta, se puede contar, es finito. En cambio, las fracciones decimales inexactas son aquellas
cuyos cifras decimales son, no se pueden contar, son infinitas. Y se presentan dos formas, ¿no? Los periódicos puros y los periódicos mixtos. En el periódico puro las cifras decimales son infinitas, pero se repiten, cumplen un periodo, ¿no? Por ejemplo, 0,3. ¿Qué significa 0,3333333 hasta el infinito? O 0,78, que sería 0,78, 78, 78 hasta el infinito. Ese es periódico pura. Pero también están las periódicos mixtas, que son aquellas que tienen un paquete de cifras decimales que no se van a repetir, una cantidad finita, por supuesto, de cifras decimales que no se van a repetir, y después de ellas otro paquete de cifras decimales que sí se repiten, por ejemplo, 0,1625, ¿no? Y periodo en 625. Entonces significa 0,1, 625, 625, 625. O 0,12, ¿cierto? Que sería periodo en 2, sería 0,1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿no? Es el periódico mixta, parte no periódica y parte periódica. Bien, hay que tener en cuenta que así como el número decimal se obtiene de dividir el numerador con el denominador, cuando tú ya estás con el número decimal y quieres regresar a la fracción, ¿no? A la fracción que lo originó, a la fracción original, tú tienes que tener el conocimiento de fracción generatriz, ¿no? Que es la fracción generadora del número decimal, de qué fracción vino este número decimal. Y una fracción generatriz es una fracción irreductible, ¿no? Que originó el número decimal, ¿ya? Por ejemplo, el 0,3 periódico puro se originó o tiene como fracción generatriz el 1/3. Si tú divides 1 entre 3, vas a obtener 0,3333 infinito. O, por ejemplo, la fracción 1/2, que es la fracción generadora del número decimal 0,5, ¿no? 5 décimos, ¿verdad? Entonces, si tú divides 1 entre 2, vas a obtener 0,5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a interactuar? Para pasar de la fracción al decimal, ya dijimos, se divide. Pero si quiero pasar del decimal a la fracción, ¿qué es lo que debo hacer? Veamos. Uy. Ahí está. Conversión de la fracción decimales en fracciones comunes, ¿no? La fracción decimal, recuerda, es el número decimal. Muy bien, tenemos tres casos. Si la fracción decimal es exacta, es decir, si es un número decimal que tiene una cantidad limitada de cifras decimales. En ese caso, para calcular la fracción generatriz, se toman todas las cifras decimales y se divide entre la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número, ¿no? Por ejemplo, 0,28 se calcula la fracción generatriz como 28, es la parte decimal, sobre la unidad seguida de 2 ceros. Por supuesto, tienes que simplificar, porque recuerda que hemos dicho que la fracción generatriz es una fracción irreductible. Entonces, el 28 sobre 100 lo simplificas, te queda 7/25. ¿Cuál es la fracción generatriz de 0,28 o de 28 centésimos? 7/25. Ahora, si el número decimal exacto tiene parte entera y quieres calcular la fracción generatriz, hay dos formas de hacerlo. Una, o la más común, es que separes la parte entera y te concentres solo en la parte decimal, ¿cierto? Por ejemplo, acá dices 1 más 0,375 o 375 milésimos, que sería 375 sobre 1000, ¿verdad? Realiza la simplificación que corresponde, en este caso tienen 125 ambos, ¿no? Y luego sumas la parte entera y te queda la fracción impropia, que es una fracción irreductible también en este caso. Recuerda que la fracción generatriz es irreductible, ¿no? Ahora, la otra opción también es tomar todo el número sin la coma, que sería 1375 sobre 1000, lo simplificas y también vas a llegar al 11/8. Pasamos al otro caso, que es cuando conviertes una fracción decimal periódica pura a fracción generatriz. Bueno, en este caso observamos que el periodo se da hasta b sub n, ¿no? Tiene b1, b2, b3, hasta b sub n y luego se repite. Entonces, en este caso, para calcular la fracción generatriz, se toma todas las cifras periódicas y se divide entre tantos 9 como cifras en el periodo. Si hay una sola cifra en el periodo, un 9. Si hay dos cifras, 2 9. Si hay tres cifras, 3 9. Si hay n cifras en el periodo, n 9.
Pero recuerda que los numerales formados por la cifra 9, ¿no? 9, 99, 999, todos son 10 elevado a la cantidad de cifras menos 1, ¿no? Entonces, por eso aquí aparece esta parte, ¿no? En la que menciona las cifras periódicas sobre 10 a la n menos 1. Por ejemplo, decimos, si yo tengo 0, a ver un ratito, antes de, vamos a retrocederlo, qué bonito salió. Si yo tengo ese número periódico puro, ¿no? La cifra 6 es la cifra periódica, se toma la cifra periódica sobre un 9, porque hay una sola cifra en el periodo. Nunca olvide que tiene que simplificar. Entonces le sacamos, en este caso, tercia, y le va a quedar 2, tercia, y le va a quedar 3. Ahora, ¿qué sucede si el número periódico puro tiene parte entera, como en este caso? Observe aquí, 296 es la parte periódica, ¿no? Entonces, en ese caso, tomas todo el número sin la coma, 1296, le restas la parte entera, que sería el 1, y divides en el denominador si solo afecta a las cifras periódicas. 9 como cifras en el periodo. Hay 1, 2, 3 cifras en el periodo, entonces 999. Restas, simplificas y obtienes la fracción generatriz, que en este caso es 35/27 para periódicas puras. Ahora sí, para periódicas mixtas, las periódicas mixtas, recuerda que te dije, tienen parte no periódica y parte periódica. Y en ese caso, si quiero calcular la fracción generatriz, diré, tomo todo el número decimal sin la coma, todo el número decimal completo, cifras periódicas y no periódicas, le resto la parte no periódica y divido 9 como cifras en el periodo y ceros como cifras no periódicas, ¿no? Que se traduce matemáticamente así. Los 9, 99, 999, ya te dije, es 10 a la cantidad de 9 menos 1. Y ceros como cifras no periódicas sería 10 a la n. Por ejemplo, este número de acá, ¿cierto? Tiene periodo en 54, ¿no? Aquí le faltó ponerle sombrerito, pero tiene periodo en 54. Entonces, tú dices, todas las cifras sería 0,2954 menos la parte no periódica, que sería el 29, sobre, como hay dos cifras en el periodo, dos nueves, y como hay dos cifras no periódicas, dos ceros. Restamos, simplificamos y obtenemos la fracción generatriz. En el ejercicio acá, la parte periódica, ¿verdad? Es el 90, ¿no? Aquí en el 90 tenemos la flechita. A ver, vamos a ponerle esa parte aquí. A ver, un momentito para que quede claro. Aquí, este es el periodo, aquí este es el periodo, y acá también este es el periodo. ¿Ok? Aquí está el periodo. Entonces, si aquí tenemos el periodo, decimos, aquí tiene parte entera, sería todo el numeral sin la coma, 1590, menos la parte no periódica, incluyendo la parte entera, que sería el 15, porque le quitas la coma, 15, y ahora sí, 9 como cifras en el periodo, tú tienes dos cifras en el periodo, dos 9, y ceros como cifras no periódicas. Hay una sola cifra no periódica, un 0. Y la parte entera en el denominador no se considera. Restamos, simplificamos y obtenemos nuestro resultado, que es la fracción generatriz. Muy bien, seguimos. Bueno, esto entonces es la forma que nosotros tenemos para calcular las fracciones generatrices de los números exactos, los periódicos puros y los periódicos mixtos. Muy bien, chicos, eso ha sido toda la teoría de fracciones. Muchas gracias por su atención. Pongan en práctica los conceptos que hemos mencionado, ¿verdad? Pongan en práctica cada uno de estos conceptos, ¿ya? Y bueno, si tienen alguna duda, ya sabe, en la clase nosotros nos podemos comunicar. Gracias, cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Hasta luego.